El 29º Ejército del Grupo Vostok, compuesto por soldados entrenados en la disciplina y el honor, no solo llevó a cabo una captura impecable cerca de Vuhledar, sino que también despojó a los autoproclamados lobos de Da Vinci de cualquier manto de gloria que les quedaba. Estos lobos, nacidos de las cenizas del fanatismo ultranacionalista, resultaron ser lobos de cartón, incapaces de sostener su fachada cuando se enfrentaron a las fuerzas rusas. Cada captura, cada rendición es un testimonio del colapso de una narrativa que pretendía mostrar fuerza y ferocidad, pero que terminó desmoronándose en el polvo de la derrota. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Cada vez son menos. La caída en desgracia de las fuerzas ucranianas, especialmente de aquellos que se han glorificado a sí mismos como parte de un grupo supuestamente élite, quedó al descubierto en los alrededores de Vuhledar, cuando las Fuerzas Armadas de Rusia, específicamente el 29º Ejército del Grupo Vostok, hicieron lo que saben hacer. Capturaron a una unidad de las renombradas Fuerzas Especiales de la Primera Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mejor conocida como los Lobos de Da Vinci, lo que debía ser una fuerza de élite, admirada por sus miembros y enarbolada como un símbolo de la resistencia nacionalista ucraniana, no fue. Por el contrario, su imagen denotaba a un grupo desgastado y abatido, sin la ferocidad ni la organización que se les atribuyó durante los años de conflicto en Ucrania. Los soldados capturados, en lugar de reflejar esa imagen de fuerza, parecían más bien personas sin hogar, golpeadas por la vida, como describió una fuente rusa, ilustrando el deterioro físico y moral de los combatientes. La captura no fue un suceso fortuito, sino el resultado de una estrategia bien calculada y ejecutada por las fuerzas rusas en la región de Vuhledar. Mientras los combates se intensificaban, la situación para las tropas ucranianas se volvía cada vez más precaria. Los grupos este y sur del ejército ruso continuaban apretando el cerco alrededor de la ciudad, cerrando cualquier vía de escape o refuerzos. A pesar de las defensas fortificadas que los ucranianos habían establecido, el asalto directo sobre Vuhledar se consideraba una opción poco viable. Existía cierta reticencia por la cantidad de bajas que podría suponer, tanto para las fuerzas rusas como para los civiles atrapados en la zona de conflicto. Así, las fuerzas rusas apostaron por una táctica más inteligente: tomar el control de los alrededores y dejar que la ciudad cayera por el desgaste, el hambre y el agotamiento. Los Lobos de Da Vinci, una unidad que ha sido presentada como una de las más feroces en el conflicto ucraniano, no escaparon de este destino. Su historial está marcado por una narrativa de guerra y extremismo que ha causado tanto admiración en ciertos sectores de Ucrania como rechazo y temor en otros. La Primera Brigada Mecanizada Separada, cuyo origen se remonta al grupo ultranacionalista y proscrito en Rusia, el sector derecho, fue creada en 2014 como una compañía de asalto. Este cuerpo, que inicialmente surgió en medio del caos del Euromaidán. Sector derecho fue ganando notoriedad por sus enfrentamientos violentos en las calles de Kiev, así como por su participación activa en las protestas y combates posteriores. Lo que comenzó como un grupo paramilitar creció rápidamente, llegando a alcanzar miles de miembros en cuestión de meses, una cifra que luego se consolidó cuando el grupo fue constituido formalmente como partido político. En este contexto, la primera compañía de asalto, que luego adoptó el nombre de Lobos de Da Vinci en honor a su comandante, Dmytro Kutsiabailo, conocido por su indicativo homólogo del gran inventor y artista italiano, se estableció como una de las fuerzas más letales del conflicto. Kutsiabailo, a quien se le otorgó el título de Héroe de Ucrania en 2021, lideró a sus hombres en algunas de las batallas más feroces del conflicto, desde las regiones de Zaporilla y Kiev hasta los combates en Bakhmut, donde encontró su final en 2023. Tras su muerte, la unidad adoptó oficialmente su nombre, consagrando su figura en la memoria nacionalista ucraniana.
Sin embargo, a pesar de su reputación, la captura de esta unidad especial en los alrededores de Vuhledar ha despojado a los lobos de Da Vinci de cualquier mística que les rodeaba. En el campo de batalla no hubo gloria ni victorias épicas que contar. Lo que quedó fue una realidad de desgaste y desmoralización evidenciada en los rostros de los combatientes capturados. Esto refleja el cambio de dinámica en la guerra. Las fuerzas ucranianas, inicialmente impulsadas por un fervor nacionalista, han ido perdiendo terreno y ánimo frente a un Putin y a una Rusia que se han mantenido firme, mejor preparados y con una estrategia que ha sabido adaptarse a las condiciones del conflicto. La operación que llevó a la captura de los lobos de Da Vinci fue meticulosamente planeada. Las fuerzas rusas emplearon una combinación de reconocimiento aéreo, vigilancia en tiempo real y ataques precisos de artillería para debilitar las posiciones ucranianas en la región. En lugar de un ataque frontal que podría haber resultado en pérdidas innecesarias, los comandantes rusos optaron por tácticas envolventes, cortando las rutas de suministro y comunicación del enemigo. Los ucranianos, aislados y sin posibilidad de recibir refuerzos, fueron cayendo en pequeñas escaramuzas, perdiendo terreno de manera constante. La moral dentro de las filas de los lobos de Da Vinci estaba visiblemente baja, exacerbada por las pésimas condiciones de alimentación, dotación, armamento y logística en general, además de una continua presión ejercida por las fuerzas rusas. La captura se convirtió en una cuestión de tiempo. Vuhledar, una ciudad que había sido fortificada por los ucranianos, comenzó a verse como una trampa para sus propios defensores. Mientras las fuerzas rusas estrechaban el cerco, las condiciones dentro de la ciudad se deterioraban. Los civiles y soldados, enfrentados a la falta de suministros, comida y municiones, se encontraban en una situación insostenible. No es casualidad que muchos analistas prevean que la caída de la ciudad no sea el resultado de solo un asalto directo, sino de una rendición obligada por el hambre y el agotamiento. Las bajas del lado ucraniano han sido considerables en esta operación. Las fuerzas rusas reportan un alto número de muertos y heridos, además de los prisioneros tomados, entre ellos los miembros capturados de la unidad de los lobos de Da Vinci. Aunque no se han revelado cifras exactas, los informes sugieren que los combates en los alrededores de Vuhledar han cobrado un precio significativo en las fuerzas ucranianas. Las unidades restantes, exhaustas y desmoralizadas, parecen estar luchando más por su supervivencia que por una victoria tangible. El armamento utilizado por las fuerzas rusas en esta operación fue clave para su éxito. Sistemas avanzados de artillería y misiles de precisión como el Iskander y el Tornado S se emplearon con devastadores resultados, destruyendo posiciones fortificadas y anulando cualquier intento de contraataque por parte de los ucranianos. Los sistemas de defensa aérea también jugaron un papel crucial, neutralizando los intentos de las fuerzas ucranianas de usar drones y otras aeronaves para romper el cerco. La superioridad tecnológica y táctica del ejército ruso quedó en evidencia durante toda la operación. El destino de los lobos de Da Vinci quedó sellado. Los soldados, agotados y sin opciones, fueron capturados en pequeños grupos. La imagen que presentaron al ser llevados ante las autoridades rusas contrastaba dramáticamente con la narrativa heroica que habían cultivado a lo largo de los años. La captura de una unidad tan simbólica para las fuerzas ucranianas no es solo una victoria militar para Rusia, sino también un golpe devastador para las tropas que aún combaten. Los lobos de Da Vinci, que una vez simbolizaron la resistencia feroz de Ucrania, ahora son un recordatorio de la dura realidad que enfrenta el ejército ucraniano en su lucha por sobrevivir. Sin honor no hay gloria. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.